No sé. Ahí. Bueno, vamos a comenzar la clase. Bueno, hoy ya tenemos entonces el tema de funciones, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer funciones reales en variables reales. Muy bien, curso de álgebra. A ver, empecemos. A ver, en la realidad que nos rodea, muy bien, cuando hablamos de funciones, podemos decir entonces lo siguiente, ¿no? A ver, en la realidad que nos rodea, muchos fenómenos están relacionados entre sí. ¿Está bien? Muchos fenómenos están relacionados entre sí. Dichos fenómenos van acompañados, ¿está bien?, de magnitudes, o sea, de magnitudes. Y dichas magnitudes también están relacionadas, ¿no? Muy bien. A ver, entendemos así entonces, fíjense acá. Un ejemplo. Un ejemplo. Si nosotros tenemos aquí, a ver, una partícula, ¿no?, cuya velocidad inicial es igual a 0, ¿sí?, eso quiere decir que esa partícula está en reposo. A ver, si yo dejo caer esta partícula, ustedes se dan cuenta que esta partícula va a llegar al suelo. Para llegar al suelo, entonces va a transcurrir un tiempo t. Entonces, muy bien. Además, se va a desplazar una altura h. ¿Sí? Una altura h. Entonces, yo de aquí puedo desprender lo siguiente. Ya ustedes en física seguramente que han estudiado lo siguiente, caída libre, ¿no? Que h, ¿está bien?, es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. O sea que esta partícula, este cuerpo es atraído por la gravedad terrestre. ¿Está bien? Por eso es que este cuerpo cae, ¿no? Entonces, muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí están relacionados, a ver, ciertas magnitudes. Cuando hablamos de magnitudes, hablamos entonces en álgebra, en el curso de funciones, vamos a hablar de variables. Variables independientes y variables dependientes. Eso quiere decir entonces que aquí, fíjate, esta altura va a depender de quién. Va a depender del tiempo. Muy bien. Entonces el tiempo es la variable independiente y la altura es la variable dependiente. ¿Se dan cuenta? Existe esa relación entonces entre esas magnitudes. ¿Ya? Hay relaciones entre sí. Muy bien. La gravedad, por supuesto, que es una constante, ¿no? La gravedad es una constante. Las variables, entonces, ya sabes, no te olvides, las variables, ¿quién sería? La altura y el tiempo, ¿no? Entonces, llamemos aquí al tiempo, a ver, como una variable independiente. Y la altura como una variable dependiente. Variable dependiente. La altura depende del tiempo, sería un ejemplo. Otro ejemplo que podemos tener aquí es, por ejemplo, en los gases, ¿no? Cuando hablamos de gases en química, hay una ley, la ley de Boyle, que dice lo siguiente. A ver. Veamos este fenómeno. Si aquí tenemos, a ver, tenemos gas. En este recipiente tenemos gas. ¿Está bien? Tenemos gas.
Acá tenemos una tapa o émbolo. A ver, ¿qué nos dice Boyle? La ley de Boyle nos dice lo siguiente, ¿no? Que la presión por volumen es igual a una constante. Aquí la constante es la temperatura. A temperatura constante, ¿qué existe entonces a temperatura constante? A temperatura constante existe aquí dos parámetros, en este caso la presión y el volumen, que son inversamente proporcionales, ¿ya? La presión y el volumen son inversamente proporcionales a temperatura constante. Muy bien, ¿quién va a depender de quién? Entonces digo lo siguiente, B será igual, a ver. Entonces, a ver, este P pasaría a dividir, sería K entre P. K sobre P. Ahí está. Muy bien. A ver, les pregunto nuevamente, ¿quién depende de quién? Bueno, ustedes me dirán acá lo siguiente, ya está pues la ecuación aquí, ¿no? El volumen va a depender de la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, le aplico aquí una presión P, entonces, a mayor volumen, el volumen, a ver, ¿qué digo? A mayor presión, el volumen se va a reducir, ¿ya? A mayor presión, el volumen se va a reducir. Es decir, si yo le aplico presión aquí a esta tapa, este volumen se va a reducir, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Está. En cambio, si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. A eso se llama inversamente proporcionales. ¿Está bien? Entonces sucede eso. Muy bien. Podemos tomar otros ejemplos. Es decir, muchos ejemplos, ¿no? Entonces aquí, en este ejemplo, vamos a decir lo siguiente, que este volumen depende de quién, depende de la presión. La presión sería la variable independiente y el volumen la variable dependiente. No te olvides, ¿ah? P independiente y B dependiente. Podemos hablar también de áreas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo aquí, a ver, un círculo, el área de un círculo, por fórmula sabemos que es pi por radio al cuadrado. El área depende de quién, depende del radio. Muy bien. Entonces, fíjate, está relacionado entonces aquí esta magnitud, el área y ¿quién? El radio. Muy bien. El área depende del radio. Pi, ¿qué cosa viene a ser? Pi es una constante. Entonces, pi es una constante. Entonces, ya sabes, el radio sería la variable independiente. ¿Ya? Si el radio, por ejemplo, yo le doy un valor 2, entonces sería 2 al cuadrado, 4 pi, unidades cuadradas, tendría el área. Si el radio es 3, sería 3 al cuadrado, 9 pi, unidades cuadradas, sería el área. ¿Te das cuenta que el área va a depender de quién? Del radio. Muy bien, entonces al inicio les decía lo siguiente, ¿no? Estas magnitudes están relacionadas entre sí, ¿ya? No se olviden. Muy bien, pero nosotros muchas veces en el álgebra damos definiciones un poquito más clásicas. De repente ustedes siempre lo han visto desde el colegio de este modo, ¿no? A ver. Se hablaba así, ¿no? En funciones, dice. ¿Qué funciones? A ver. Entonces, funciones, ¿ya? Es un conjunto de pares ordenados ¿ya? Donde la primera componente no debe repetirse. Repetirse. Muy bien.
Entonces ya sabes qué función, mira, por definición sabemos que la función es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente no debe repetirse. Muy bien. Dicho de otro modo, si tenemos acá un conjunto A, ¿tá? Y aquí un conjunto B, entonces si aquí hay una función f de A en B, en este conjunto A, vamos a suponer que tenemos estos elementos, 2, 3, 4, de aquí 7, 9, 10. Muy bien. Ahora, si me dicen que esta función f de A en B, ¿está bien? Esa función va a constituir los siguientes pares ordenados. Si yo, a ver, indico lo siguiente, vamos a relacionar este elemento 2 con este 7. Este elemento 3 con este 9. Este 4 con este 10. Entonces, aquí tendríamos los siguientes pares ordenados. A ver, 2,7. A ver, ¿qué más? Tenemos ahí 3,9. ¿Qué más? Tenemos ahí 4,10. Ahí está. Entonces tenemos aquí la función f. Fíjense aquí, las primeras componentes, 2, acá 2, acá están las primeras componentes y estas son las segundas componentes, ¿ya? Acá sería 2, aquí es 3, aquí es 4, ¿no? El siguiente, 7, 9 y 10 vienen a ser las segundas componentes, ¿está bien? Como tú te das cuenta, las primeras componentes no se repiten, pero las segundas componentes sí se pueden repetir, no hay problema con las segundas componentes. No te olvides que las segundas componentes sí se pueden repetir, pero las primeras no. ¿Está bien? Entonces, fíjate, a este conjunto A le llamamos preimagen y a este conjunto B, imagen. ¿Está bien? O, dicho de otro modo, conjunto de partidas, conjunto de llegadas. ¿No? Mucho más simple, de repente, ¿ya? Y a este conjunto A, está bien, a 2, 3, 4, nosotros lo vamos a conocer aquí en funciones como el dominio. O sea, el dominio viene a ser las primeras componentes. Y el rango sería las segundas componentes. O sea, este conjunto A es el dominio y este B es el rango. ¿Bien? Muy bien. Está muy bien. Pasamos para atrás. Ahí estamos viendo bien, ¿no? A ver, entonces fíjense, una función, claro que está incluido en una relación, ¿ya? Una función está incluida en una relación. Entonces, continuamos por aquí. Podemos decir de modo práctico lo siguiente. No se olviden. A ver, vamos a colocar aquí una anotación. Para reconocer, a ver, una función, o la gráfica de una función, la gráfica de una función ¿ya? Para reconocer la gráfica de una función, basta trazar una línea vertical y debe cortar en un solo punto, ¿ya? Sí. A ver. Por acá está. Un pedacito. A ver, si yo tengo esta gráfica acá por aquí, ¿no? Y trazo una línea vertical, corta en 2 puntos. Si corta en 2 puntos, no es función.
No, es función. A ver, si nosotros tenemos aquí una gráfica, ¿sí? A ver. Esta gráfica corta en a ver, si yo trazo una línea vertical, corta en un solo punto. Por lo tanto, digo que esto es función. ¿Está bien? Sí, es función. Y así puedo tener muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo tendría acá así. ¿Esta gráfica es función o no es función? Bueno, la forma práctica ya te indiqué. Lo que tienes que hacer es trazar una línea vertical. O sea, trazamos una recta vertical. ¿Está bien? Si yo trazo aquí una recta vertical, corta en un solo punto. Sí es función. Sí es función. Como tú te das cuenta, ¿ya? Vas a trazar una línea vertical en la gráfica y debe cortar en un solo punto, entonces yo puedo decir que esto es una función. O sea, en cualquier parte de la gráfica, por si acaso, en cualquier parte de la gráfica. Si corto por aquí, también corta en un punto. Si trazo por aquí, también se corta en un punto. Si trazo por aquí otra línea, también se corta en un punto. No te olvides, ¿eh? Eso. Eso es lo que queríamos, ¿no? Hacerles recordar. A ver, pero nosotros tenemos que aprender aquí también en funciones, ¿ya? Nosotros tenemos que aquí, lo principal que te van a pedir siempre es el dominio, el rango y la gráfica de una función. Muy bien. Entonces, vamos a poner por acá lo siguiente. Funciones especiales, ¿eh? A ver. Función constante. Constante. Y, a ver, es igual a f de x, ya es lo mismo. Y esto es igual a c. A ver, la función f de x. X ya sabes que va a ser la variable independiente, x. Y va a ser la variable dependiente. Así vamos a reconocer en funciones, ¿ya? Y dependiente y x, y la variable x independiente. El dominio se encuentra en x y el rango en y, ¿ya? Muy bien, entonces de aquí en adelante muchas veces voy a escribir solamente así. Y igual a c. En este caso, como me dicen función constante, ¿ya? Entonces, y es igual a c. Muy bien. Cuando la función es constante, entonces lo que vamos a trazar es simplemente una recta horizontal, ¿ya? Muy bien. Esa recta horizontal va a pasar por un punto del eje Y, del eje de ordenadas, por aquí, por decir. ¿Está bien? Si es positivo, claro que pasa por aquí. Si es negativo, pasará por aquí abajo. Muy bien, aquí están las coordenadas del centro, que sería 0,0. Ya saben ustedes, ya hemos estudiado coordenadas rectangulares, ya saben, hacia la derecha positivo, hacia arriba, pues eso ya ustedes saben, así que no voy a redundar en esa parte. Muy bien, como C es una constante, entonces corta en este eje, ya te dije. Entonces, ahí me preguntan aquí, ¿cuál es el dominio? Entonces, el dominio, está bien, el dominio de la función f de x, esto es igual, a ver, a todos los reales, ¿ya? Cuando hablo de todos los reales, siempre voy a escribir así, nada más. O si no, también algunas veces, desde menos infinito hasta más infinito. En la recta numérica, eso significa el conjunto de los números reales. Muy bien, y si me dicen cuál es el rango, bueno, en la gráfica tú sabes que el rango, en este caso el rango de f de x, el rango, vamos a poner rango nada más, sería C. El rango sería C. C nada más, ¿ya? Eso sería el rango. Muy bien, el dominio, ya sabes, el rango, ya sabes. Y la gráfica está ahí, por supuesto. Un ejemplo que tú puedes tener es decir, por ejemplo, si me dicen, a ver, ¿cuál es
Vamos a colocar la gráfica. A ver, esto es una función constante. ¿Cuál es el dominio, rango y gráfica de esa función? Fácil, ¿no? Ya sabes, f de x igual a 2. X es la variable independiente. O sea que en el eje X va a tomar todos los reales, todos los números reales, ¿está bien? ¿Ya? O sea, y aquí es 2. Eso quiere decir que y es 2. Corta al eje vertical, al eje de ordenadas, ¿ya? ¿En cuánto? En 2. Y por ahí pasa la recta. Por ahí pasa la recta y esa es la gráfica. Ya sabes, su dominio, ya sabes que es todos los reales, ¿no? Para todos sus dominios se va a cumplir, para todos los reales. Muy bien. El dominio de la función, ya sabes que es de menos infinito hasta más infinito. Y su rango de la función, ya tú sabes, ¿el rango cuánto sería? Solamente 2. Solamente 2. Muy bien. A ver, pasemos por acá. Función identidad. A ver, función identidad. Bueno, la función identidad f de x, ¿cómo está así? F de x igual a x. ¿Ya? Esto sería la función identidad. F de x igual a x. Muy bien. Entonces, si tú tabulas, la gráfica te va a salir esta recta. Ya, f de x igual a x. Muy bien. Eso quiere decir entonces que esta recta va a tener este ángulo de inclinación, que es 45 grados, porque la pendiente, el coeficiente de x es 1, tangente 45 es 1. Muy bien. Ahora fíjate. Si ahí me dicen cuál es el dominio de la función y el rango de la función. El dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Ahí está. O sea, todos los reales. ¿Bien? Desde menos infinito hasta más infinito. El rango, análogamente, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Eso viene a ser el dominio y el rango de la función identidad. O sea, cumple para todos los reales. Muy bien. Vamos a continuar ahí con otra función especial. A ver.
Muy bien. A ver, la función signo de x es igual. A ver, acá tenemos. Para menos 1. Esto es parecido a la función constante, ¿sí o no? Acá es menos 1, aquí es 0, aquí es más 1. Muy bien. Cuando toma el menos 1, ahí está. Para x menor que 0. X menor que 0. Negativos. Cuando es 0, x igual a 0. ¿Está bien? Y aquí sería x mayor que 0. ¿Ya? ¿Esto qué viene a ser lo que es x? Las x viene a ser el dominio. Entonces yo digo que el dominio, ¿está bien? El dominio, colocar así, el dominio de la función, no te olvides que es la unión de todos estos conjuntos. Si x es menor que 0, sería desde menos infinito hasta 0, abierto. Pero ya uniendo todo, esto sería entonces todos los reales. ¿Ya? Todos los reales. El dominio es todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Pero el rango ya no, por si acaso. Ya, el rango sería, fíjate, serían estos valores. El menos 1, el 0, el más 1. Entonces solamente tomaría así el menos 1, el 0 y el 1. Esos serían los valores del rango. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, no? Pasamos a lo siguiente. A ver. Función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado más b x más c. También puede ser así, ¿no? Vamos a probar. Muy bien, para nuestro caso vamos a utilizar este. Más adelante vamos a ver la forma general. ¿Ya? Esta función cuadrática. Función cuadrática. Más adelante vamos a ver esta forma general. Cómo graficamos, cómo hallamos su dominio y su rango. Por ahora esta parte. A ver. Si yo tengo aquí esta función cuadrática, entonces digo lo siguiente. Vamos a graficar, ¿ya? Graficamos. A ver. Siempre que sea cuadrática va a ser una parábola. Esa parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. ¿Eh? Pero no va a ser así por si acaso. Si es así, no es función, porque si trazas una línea vertical, corta en 2 puntos, ya, por si acaso. Y esto no es función. Bien se abre hacia arriba o hacia abajo. Sea función. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjate, una función cuadrática de esta forma, siempre que tengas x al cuadrado, te va a dar una parábola. Se abre. ¿Está bien? Este es el eje y, este es el eje x. Ahora, ¿cuál es su dominio? Bueno, el dominio, como tú puedes observar aquí, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es su rango de la función? Ya he dicho que el dominio está en el eje x. Por lo tanto, en el eje x, como esta parábola se abre indefinidamente, entonces va a ser desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito. El rango, como tú ves aquí, el rango está en el eje y, ¿está bien? Eso quiere decir entonces que va a ser desde 0, en este caso, cerrado, porque aquí tienes el vértice de la parábola, ¿ya? El vértice de la parábola, y es 0,0. Muy bien, hasta el más infinito. Eso sería entonces la función cuadrática. Vamos a ver por aquí a ver otra ejemplito.
A ver, ¿cómo podrías graficar esta función? Si yo te pidiera ver su dominio, su rango y su gráfica, igual para este. Muy bien, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿eh? De hoy en adelante. Vas a hacer lo siguiente. A ver, el vértice de la parábola, el vértice va a ser h, k. Entonces, para ti, h va a ser este que está aquí. Y este va a ser k. Análogamente aquí, en este paréntesis, x más 1 al cuadrado. Este va a ser h y este va a ser k. Muy bien, y si yo te digo entonces aquí, ¿cuál es el vértice de esa parábola? Entonces tú me dirás, el vértice será acá, 2,3. Ese es el vértice. Muy bien. Y para este caso, ¿cuál será el vértice? Ah, mira, para este caso el vértice será, a ver, si aquí es más 1, aquí es menos 1, por ejemplo. Aquí sería menos 3, el mismo signo, ¿ya? Entonces, si aquí es menos, aquí es positivo. Aquí su propio signo, más 3, más 3. Aquí si es más 1, aquí cambia el signo, menos 1, ¿ya? Para la primera, a ver, para la primera componente. Muy bien, para la abscisa, en otras palabras, ¿no? Y el otro es menos 3. Ya tienes el vértice. Como ya tienes el vértice, ya lo puedes graficar. A ver, entonces digo lo siguiente. El vértice será 2,3. Buscas aquí. 2,3. 2 está por aquí y 3 está por aquí. 3 y 2. Unes. Ahí está. Este es el vértice de la parábola. Entonces, esa parábola es su gráfico. Aquí igual, sería menos 1, menos 3, menos 1. Menos 1 está por aquí. Abscisa, menos 1, menos 3 la ordenada, que estaría por acá. ¿Ya? Menos 3. Su gráfica. Su gráfica va a ser una parábola, porque es una función cuadrática. ¿Está bien? Muy bien. Ahora fíjate, te has dado cuenta cómo lo puedes graficar rápidamente. Y sabiendo esa gráfica, yo puedo saber rápidamente cuál es el dominio, cuál es el rango. Mira, el dominio para los dos va a ser todos los reales. ¿Está bien? Te das cuenta, la parábola se abre indefinidamente. Entonces, el dominio, aquí, el dominio de la función va a ser todos los reales. ¿Ya? No te olvides. ¿Y cuál será el rango? El rango de la función. ¿Cuál es el rango? El dominio es todos los reales, ¿no? El rango será entonces, como tú sabes que el rango corresponde al eje Y, entonces será, a ver, para el eje Y, ¿a partir de dónde? De aquí, está el vértice. Aquí está 2,3. Pero fíjate, para este eje, para el eje Y, para el eje vertical, para la ordenada, en este punto, ¿está bien? Este punto mínimo que toma acá sería 3. Entonces sería desde 3. Desde 3 para arriba, hasta más infinito. Eso es el rango. Análogamente aquí, se abre entonces, por lo tanto, el dominio siempre va a ser los reales. ¿Eh? Siempre va a ser los reales. Aquí no vas a tener problema. En cambio, el rango, en el rango tienes que darte cuenta. Simplemente hay que saber cuál es el vértice de esa parábola. Y tú ya sabes que esto es menos 1, menos 3. O sea que en el eje Y, acá está el eje Y. A ver, desde menos 3 hacia arriba, entonces sería así. Desde menos 3 hasta más infinito. ¿Te das cuenta, no? Hacia arriba. ¿Ya? Entonces ya tendrías acá el dominio y el rango. ¿Ya? Ese es el vértice. Muy bien, y me preguntarás, y profesor, ¿y cuándo se va a abrir hacia abajo? Mira, se va a abrir hacia abajo
Si aquí yo tuviera un signo menos, ahí se habría cerrado, ¿ya? Si es que la X estuviera afectado con un signo menos. Si no, no. Vamos a ver después más problemitas sobre ese punto, sobre ese caso, ¿ya? A ver. Pasemos por lo siguiente. A ver, otra. Pero algunos me dirán, pero profesor, ¿qué tal si se presenta como en este caso? A ver, ¿dónde estamos? Estamos ahí, ¿no? Se ve toda esa parte, ¿no? Ya. ¿Qué tal si me dicen, por ejemplo, a ver, veamos aquí un ejemplo, si se presenta de esta forma? A ver, si yo tuviera, a ver, otro ejemplo. Ejemplo. Si tuviera así, y igual, a ver, a x al cuadrado más 4x, a ver, más 3. Vamos a colocar más 5, más 5. A ver, ¿qué haríamos en ese caso? O sea, este puede ser cualquier valor, ya puede ser más 3, más 4, más 5, más 7, no, cualquier número. Ya estoy colocando más 5 para decirlo, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente, mira, lo que va a hacer es completar cuadrados, ¿ya? Completando cuadrados. ¿Ya? Entonces, y será igual x al cuadrado más 4x. Ya tú sabes, en el curso de álgebra ya hemos estudiado anteriormente con ustedes cómo se completa cuadrados, ¿no? Es facilito. Simplemente me doy cuenta de este coeficiente del término lineal, o sea que es 4, le saco la mitad, y la mitad de 4 sería 2, lo elevo al cuadrado y le quito la misma cantidad, y este más 5 colocamos ahí seguidamente. Mira, toda esta parte que está aquí, entonces ya sería un TCP, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces y será igual a x más 2 al cuadrado. Entonces, menos 4, acá sería menos 2 al cuadrado 4, menos 4 más 5 más 1. ¿Te das cuenta, no? Ya sabes. Esto que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. El desarrollo, ¿no? X al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, 4x, más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado. Es binomio al cuadrado, ¿te acuerdas, no? Producto notable. Muy bien. Ya sabes entonces cómo hacer por el método de completando cuadrado. Muy bien. Fíjate, ahora ya tengo esta forma que está aquí, ya está. Así que no te haces problema, ¿no? Simplemente dibujas acá. Dice lo siguiente, a ver, ya. Mira, a ver. Hallamos el vértice. Primero para x más 2 al cuadrado. Bueno, cuando es más 2 aquí, h sería, hemos dicho, con signo negativo. Entonces sería por acá. A ver, tendría entonces el vértice así. Menos 2, y este acá sería más 1 con su propio signo. 1 nomás de frente, ¿eh? Ya no voy a colocar más 1. 1. Y eso es el vértice. Ahora, fíjate aquí, en el sistema de coordenadas rectangulares, ubicamos el vértice. ¿Dónde estaría el vértice? Ya es fácil, ¿no? Menos 2, por acá. El 1, que es la ordenada, que estaría por aquí. Tú sabes. Entonces, aquí estaría el vértice. Menos 2,1. Aquí está el vértice. ¿Ya? Aquí está el vértice. Por lo tanto, la gráfica sería así. Esa es la palabra. Muy bien. Ya sabes. Este vértice, ya sabes que es menos 2. Menos 2, 1. Y ahora, ¿cuál es el dominio? Bueno, el dominio es fácil, ¿no? El dominio de la función, el rango de la función. El dominio de la función, a ver, ¿cuál es el dominio de la función? He dicho siempre, todos los reales, muy bien, todos los reales. El rango lo analizas en la gráfica, mira, este dónde. De aquí, de este 1. De este 1, cerrado. En este extremo cerrado, hasta más infinito. A ver, cuando hablo de intervalos, cerrado, abierto, ya ustedes se supone que ya entienden, porque hay algunos que hemos hecho ya de su capítulo,
de inecuaciones, ¿no? Capítulo de inecuaciones, desigualdades, intervalos, todo eso ya deben ustedes recordar, ¿no? Muy bien, ya, acá estamos hablando de intervalos, abierto, cerrado, por la derecha, por la izquierda, entonces eso vamos a utilizar siempre en funciones. Entonces, de la gráfica nada más te das cuenta rápidamente cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿sí? Ya, eso es en las funciones cuadráticas. Y en las funciones cuadráticas se te van a presentar siempre así. Así que no hay problema. ¿Ya? Como te digo, aquí no vas a tener problemas. Se te puede presentar de diversas formas, ¿no? La función cuadrática. ¿Okay? Pero, ¿qué pasaría si aquí fuera menos? Entonces, ya mira, tu gráfica sería así. Pasar por el origen, para abajo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Negativo, ¿no? ¿Ya? Se abre hacia abajo. Entonces, cuando el signo le afecta a X, no te olvides, ¿ya? Vamos a borrar esta parte. A ver, por acá. Función raíz cuadrada. Miren, la función raíz cuadrada, vamos a hacer de esta forma. Función raíz cuadrada. F de X igual a la raíz cuadrada de X. Otra función especial. Ya sabes, eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Ya no te olvides. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es el dominio? El dominio de la función, el rango de la función. Ajá. Muy bien. ¿De dónde determinas el dominio? De aquí, pues, ¿no? Mira, aquí. X debe ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Esa es la condición. Si yo tengo la raíz cuadrada de X, hemos dicho funciones reales en variables reales. Por lo tanto, X debe ser mayor o igual que 0. X no puede ser negativo. Si fuera negativo, la raíz cuadrada de un número negativo sería una cantidad imaginaria. Estamos trabajando en el campo de los reales. Por eso que no toma, X no puede ser menor que 0. X debe ser mayor o igual que 0. Muy bien. Dicho eso, entonces, eso quiere decir que si ya tengo esta expresión de X mayor o igual que 0, eso me está definiendo el dominio, porque tú sabes que el dominio está en el eje X. Por lo tanto, sería desde 0 hasta más infinito, ¿eh? Por esta condición. Muy bien. Y su rango también, ¿ya? Su rango también. Tú sabes que el rango depende de quién, depende de X, depende de la variable independiente que es X. Por lo tanto, si X toma todos los valores positivos, el rango también. Sería entonces desde 0 hasta más infinito. Ya está. Eso sería entonces el dominio del rango de esta función, raíz cuadrada. Muy bien. Ahora su gráfica es una curva, ¿no? Por supuesto. Parte de aquí, del origen de coordenadas. Si tú tabulas, te va a salir esa curva, ¿ya? Y aquí no estamos tabulando, ¿no? ¿No? Tabular significa darle valores, ¿no? Para x menos 1, para x menos, ¿no? Para x0, para x1. Tú le puedes dar valores a x y después encuentras su respectivo valor para y. Para su rango, tabulas y graficas. Muy bien. A ver, por aquí, función valor absoluto. Valor absoluto. A ver.
Ah, ya está. Uy, por ahí, ¿qué pasó? A ver, ¿se ve ahí? Ah, ya, estamos bien por ahí. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuevamente las coordenadas rectangulares X, Y. Este es el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Bien. La función f de x igual valor absoluto de x. Muy bien. El valor absoluto está definido por lo siguiente, no te olvides, ¿eh? Será x si, solo si x mayor e igual que 0. Será menos x si x es menor que 0, ¿no? De esa manera está definido la función valor absoluto, no te olvides. ¿Ya? Muy bien. F de x igual a x. Valor absoluto de x. Esto está definido así. Será x, o sea, positivo acá, x, cuando x es mayor o igual que 0. Y aquí será menos x. Este valor absoluto será menos x cuando x es menor que 0. Esa es la definición. Y su gráfica. Muy bien. Esa es su gráfica. ¿Eh? Así. Acá tienes x. Y acá tiene menos x. Muy bien. Para este dominio, x mayor o igual que 0. Por eso parte de aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el dominio? El dominio de la función, ya tú ves en la gráfica, ¿está? El rango de la función, ya tú ves en la gráfica. ¿Cuál es el dominio? Ah, profe, el dominio es todos los reales. Claro, bueno, todos los reales, parecido a la parábola, solamente que estos son líneas rectas. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces aquí tendríamos así. ¿Ya? El dominio es todos los reales. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y el rango, profe? Ya, el rango. Ahora yo te digo, ¿cuál sería el rango? Ya pues fácil, ¿no? Mira, si aquí es el origen de coordenadas, tú sabes que el rango, ¿está bien? El conjunto de valores que toma el rango, tú sabes que está en el eje Y, en la gráfica. Por lo tanto, este es el eje Y. Entonces estaría tomando desde 0, te das cuenta, hasta más infinito. Porque hacia abajo no está la gráfica, o si está para abajo. No está, está para arriba. Entonces sería desde 0 hasta más infinito. ¿Te das cuenta, no? Ahí en la gráfica te puedes dar cuenta, entonces, que su rango está desde 0 hasta más infinito, porque la gráfica no está hacia abajo. En cambio, para su dominio sí, porque estas líneas siguen prolongando, por lo tanto va a tomar todos los valores en el eje X, desde menos infinito hasta más infinito. Veamos a ver modos prácticos para poder hacer la gráfica, hallar el dominio y el rango. Y esto es parecido a la parábola, les digo, porque se hace casi lo mismo. Veamos aquí un ejemplo, a ver, ejemplo, ¿ya? Ejemplo. A ver, si yo tengo la función f de x igual al valor absoluto de x menos 3 más 5. Entonces lo que haces es lo siguiente, mira, graficas, ¿no? Parecido a la parábola, mira acá, en este valor absoluto acá tienes x menos 3. Este menos 3 que está aquí, con negativo, aquí en la gráfica, en el eje x vas a colocar así, más 3, positivo. Y este más 5 con su propio signo por acá. Es la forma práctica, ¿no? 5. Luego unes, ¿ya? ¿Sí? Este sería el punto. De aquí abrimos así para allá una recta. Y para allá la otra. ¿Ya está? Ese es su gráfico. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, este sería el punto. ¿eh? El punto que está aquí sería el 3,5. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y tú sabes que la forma que tiene el valor absoluto es así. ¿Sí? Claro que aquí el exponente de x es 1, pues no, de grado 1. Ya, si fuera x al cuadrado ya es cuadrática. En este caso ya sería una curva. En este caso no. Toda función lineal te da una recta, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a 2x más 5, por decir, te va a dar en su gráfica una recta.
Toda función lineal te da una recta, así que tengo problema, ¿no? Esa parte sí. Muy bien. Entonces aquí ya estamos, ¿no? Si a ti te preguntan cuál es el dominio, ya es fácil, bueno, me dirás de la gráfica, el dominio y el rango puedo hallar. ¿Cuál es el dominio? A ver, te pregunto, ¿cuál es el dominio? Bueno, dirá, profesor, son todos los reales. Claro, el dominio es todos los reales. Y si te pregunto cuál es el rango sería de aquí para arriba, o sea, desde 5 hasta más infinito. Entonces, sería en este caso, desde 5 cerrado, extremo izquierdo cerrado aquí, hasta más infinito, porque la gráfica se va hacia arriba. ¿Te das cuenta, no? O sea, no es nada complicado. ¿Ya? A ver, veamos otro ejemplo, si tú quieres entender así. A ver, otro ejemplo. Yo tengo la función f de x igual, a ver, vamos a colocar x más 4 menos 3. Graficar. Entonces, dominio, hallar el dominio, el rango y graficar. Ya puedes hacerlo facilito, ¿sí? Claro, lo puedes graficar fácilmente. ¿Ya? Ya tú sabes, mira. Si aquí es más 4, entonces en el eje X, por supuesto aquí en el eje X, estamos trabajando aquí dentro del valor absoluto. ¿Ya? Si aquí es más 4, aquí sería menos 4. ¿Ya? Si aquí es menos 3, sigue siendo menos 3 en ese eje. Entonces, por lo tanto, el menos 3 está por acá. Ya está. Y la gráfica se dice, ¿no? De la gráfica ya puedo saber cuál es el dominio, cuál es el rango. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? El dominio, todos los reales, ya tú sabes, todos los reales. Y el rango desde menos 3 hacia arriba, desde menos 3 hasta más 5. Porque sigue abriendo, sigue, continúa acá esta línea. Así que el rango sería de menos 3, desde menos 3 hasta más 5. ¿Ya? No te olvides eso, ¿ya? A ver, ¿cómo llegamos a este punto? También podrías tú imaginarte así, si aquí es más 4, x más 4, este más 4 me está indicando que debo trasladarme hacia la izquierda 4 unidades. Hasta aquí, ¿ya? Hasta ahí. O sea, si yo tengo la gráfica, vamos a suponer así, esta que ya conocemos, que tú sabes que la función de f de x es igual a este valor absoluto de x, ¿está? ¿Ya? Ahora, si yo quiero tener así valor absoluto de x más 4, eso quiere decir entonces que voy a trasladarlo hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, del origen de coordenadas de aquí, de este punto, hacia la izquierda. Hasta aquí. Estaría aquí entonces menos 4, ¿eh? Hasta ahí. Ya está. Este lo trasladea, este de acá. Ahora, este menos 3 me está indicando que debo bajar hacia abajo, en el eje de coordenadas. O sea, debo desplazarme hacia abajo, hasta menos 3. Esta gráfica lo muevo hasta aquí. Te das cuenta que esta gráfica lo trasladé aquí y ahora lo bajo aquí y ya está. Y esa sería su gráfica. ¿Te das cuenta? ¿No? Si quieres entenderlo de ese modo. Pero la otra forma que ya te indiqué es parecido a la parábola, ¿no? Muy bien. De ese modo, entonces, tú vas a hallar el dominio y el rango de ese valor absoluto, ¿ya? De una manera así rápida. A ver. A ver, por acá vamos a colocar función máximo entero. La función máxima entera.
A ver. ¿Están por ahí? Por ahí. Estamos por ahí. A ver, función máximo entero, ¿ya? Aquí. La función máximo entero se escribe así, f de x, acá tiene este símbolo, ya, parece un corchete con una doble línea, este es el símbolo de máximo entero, ya, y esto va a ser igual a n. A ver, no tengo que... ¿Ya? A ver, cuando x toma este intervalo, x mayor o igual que n y menor que n más 1, n pertenece a los enteros, ¿ya? Bajo esa condición. Muy bien. Entonces acá decimos lo siguiente. F de x. A ver. Vamos a tabular valores. Vamos a darle valores para allá, ¿ya? Fíjate. Para este intervalo, para x, ¿ya? A ver. Si toma, vamos a colocar aquí, a ver, si n es menos 2. A ver, entonces aquí sería n2, x mayor o igual que 2 y menor n más 1. Aumentaron la unidad. Si aquí es 2, aquí es 3. Si aquí es 3, aquí es 4. Bueno, entonces 3. Entonces, la función del valor entero va a tomar el menor valor entero. Ahí está n. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tendríamos aquí estaríamos hallando su rango, ¿no? Y aquí estaría su dominio, por supuesto, ¿no? Entonces yo acá veo. Para x, vamos a evaluar así. Aquí es menos 2, ¿ya? A ver, vamos a evaluar así. Menos 2, aquí sería entonces, si aquí menos 2, aquí menos 2, aquí sería menos 1, ¿ya? Muy bien, para este intervalo, si aquí es menos 1, aquí sería 0. Entonces aquí sería menos 1, ¿no? Para este intervalo, x mayor o igual que 0, menor que 1, el menor valor toma f de x, ¿no? A ver, el menor valor entero. Para este intervalo, a ver, aquí entonces sería 1. Y así, a ver, para x mayor o igual que 2, menor que 3, aquí sería 2. Ya tú sabes, para los valores que toma x, para este intervalo de x, ¿está bien? Entonces, la función f de x va a tomar el menor valor entero, que es menos 2. ¿Ya? Eso es la regla, ¿no? Aquí es el menor valor entero que toma, menos 2. Para este intervalo, el menos 1, el menor valor entero.
¿Está bien? Muy bien. Para este intervalo, para X, para este dominio, a ver, entonces f de X será igual a 0. Siempre va a tomar el menor. No te olvides, está el menor. ¿Ya? Y con este conjunto de valores que he tomado, voy a graficar. Puedo seguir tomando valores, ¿no? Más 3, más 4, más 5, y aquí también menos 3, menos 4, hasta el menos infinito, hasta más infinito. Pero lo que tú sabes es que, fíjate acá, los valores que va a tomar X son los reales. Es decir, el dominio ya va a ser los reales. Desde menos infinito hasta más infinito. En cambio, el rango, tú te vas dando cuenta ahí que el rango va a tomar solamente los enteros. Mira, este es el rango, ¿no? Solamente enteros. Y el dominio, todos los reales, porque está tomando este intervalo. ¿Te das cuenta? Aquí también este intervalo, este intervalo, este intervalo. Uno de todos esos intervalos sería todos los reales. Muy bien. Y su gráfica sería así, pues mira. Si acá tú estás tomando a ver, para este intervalo de aquí, de menos 1 acá a 0. De menos 1 a 0. ¿Cuál sería ese rango? ¿Ver? De menos 1 a 0. Acá sería entonces, ahí está su gráfica. ¿Ya? De menos 1 a 0. Cerrado en este extremo, menos 1. Cerrado acá en menos 1. Puntito cerrado. Abierto acá. Muy bien. Abierto ahí. ¿Dónde está? El 0 abierto, ¿no? Muy bien. El siguiente, a ver, estoy tomando para todos estos valores, pero aquí he graficado solamente para algunos. Esto va a suceder como una escalera nada más. Por ejemplo, aquí tengo de 1 a 2. De 1 a 2. Este es el dominio, esta es la gráfica. De 1 a 2, este de acá. ¿Te das cuenta? Cerrado en 1, abierto en 2. Cerrado en 1. 1, aquí sería 1. ¿Te acuerdas por la función constante, no? ¿Está bien? El rango. Un valor para el rango. El siguiente acá. Este intervalo, para el dominio, de 2 a 3, está tomando el 2. De 2 a 3. De 2 a 3. De 2 a 3. De 2 a 3. Cerrado, ¿no? Abierto. De 2 a 3. Entonces, aquí es 2. Aquí es menos 2. Y aquí es menos 2. Mira, entonces, ya te has dado cuenta cómo aplicamos esta regla de la función máxima entero. ¿Está bien? Aquí estamos dando algunos valores para que tú puedas graficar. Para su dominio y para su rango. Y esa es la función máxima entero. De esa manera se grafica. Muy bien. Ya tiene su dominio, tiene su rango. El dominio todos los reales y su rango los enteros. Muy bien. Entonces ya tendrías las funciones especiales. Ya tendrías tú entonces ahí los ejemplos que hemos dado para uno de ellos. ¿Está bien? Y las definiciones, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces a hacer algunos problemitas, ¿ya? A ver, problemas. A ver, hay un librito que yo les recomiendo por aquí, un libro ruso. ¿Ya? Si ustedes quieren, bueno, no, de repente en internet pueden conseguirlo ahí. Hay unos, en internet hay algunos libros que lo han fotocopiado, no sé, en PDF, pero lo han puesto ahí. Pero me he dado cuenta que hay muchos libros rusos que no digamos, no lo han copiado completo. ¿Está bien? No lo han copiado completo, solamente una partecita del libro, ¿no? Seguramente que si quieres acceder a todo el contenido, seguramente se tiene que pagar, ¿no?
Eso es lo que he visto en algunos libros, que no le ponen todo el contenido. Muy bien, hay un librito ruso que es Elementos del análisis matemático, que es Nikolsky, Elementos del análisis matemático. Muy bien, a ver, vamos a pasar a algunos preguntas ahí. Acá me dicen, a ver, allá lo mío tengo la el dominio, rango y gráfica. Dominio, rango y gráfica. A ver, vamos a ver dominio, rango y gráfica de la función f de x. A ver, de la función f de x. Acá me dice la raíz cuadrada de 4 más 3x. No sé qué hizo el cuadrado. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Eso es todo lo que me dan, nada más, ¿ya? Por el caso. Ya, solución. Acá tengo la función. Lo que hacemos es, ya sabes tú, funciones especiales. La función raíz cuadrada, ¿te acuerdas? F de x, ¿ya? Igual a la raíz cuadrada de x. Y yo te dije esto, se cumple lo siguiente, bajo esta condición de que x sea mayor o igual que 0. Si este radicando debe ser mayor o igual que 0. Lo mismo es de sacar, como hay una raíz cuadrada, entonces todo esto que está aquí debe ser mayor o igual que 0. Ya está. ¿Ya? ¿Te recuerdas entonces, ¿no?, de las funciones especiales? Eso hacemos. Entonces digo acá, a ver, 4 más 3x menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Muy bien. A ver, a todo lo multiplico por menos y se invierte la desigualdad. Esto ya saben, ¿no? X al cuadrado sería ya positivo, menos 3x, menos 4, menor o igual que 0. Luego, ¿qué hacemos? Luego aquí lo que podemos hacer es factorizar. Factorizo x, acá sería 4, aquí sería 1. Aquí sería menos 4, aquí más 1. Más por menos da menos 4. Y en aspa puedo verificar ese término medio, que sería menos 4x más x menos 3x. Por lo tanto, ahí tendría esos factores. ¿Ya? A ver, tendríamos estos factores acá. ¿Ya? X menos 4 por x más 1 por x más 1 menor o igual que 0. Muy bien. Entonces de aquí, mira, ya tengo factorizado esta expresión, ¿no? X al cuadrado menos 3x menos 4, ya está factorizado acá. Ahí están los factores. X menos 4 y X más 1, ahí están los dos factores. No te olvides. Como esto es una desigualdad, está bien, una inecuación, ya nosotros hemos estudiado en inecuaciones lo siguiente. A ver, los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos acá? Los puntos críticos serían, a ver, si es menos 4, aquí es más 4. Si es más 1, aquí es menos 1. Eso ya sabemos, ¿no?
Ahora fíjate, llegamos aquí, ¿no? De esta manera nosotros graficamos, ¿no? En los puntos críticos, ¿no? Con esta curvita. Aquí sería entonces más, menos, más. Como me dice menor o igual que 0, eso quiere decir, entonces voy a tomar en este intervalo donde he colocado el signo menos, ¿ya? Cuando te diga menor o igual, si te dijeran mayor, tomarías los que tienen signo positivo, esos intervalos. Ya eso ya hemos estudiado en el capítulo de inecuaciones, ya muchos de ustedes saben. Así que lo hacemos de inmediato. X pertenece a qué intervalo, entonces pertenece al intervalo. A ver, a este intervalo, bueno, a este intervalo. ¿No? A este intervalo, que sería desde menos 1 hasta 4. Cerrado los extremos, de menos 1 a 4. Ya tenemos el dominio, porque X, los valores que tome X me representa el dominio. ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Tú tienes entonces aquí el dominio. ¿Cuál será el rango? Muy bien, el rango hacemos lo siguiente. A ver, de la misma. Digo lo siguiente, a ver. Y igual. A ver, ahí podemos completar cuadrados, ¿no? Rápidamente. ¿Cómo hacemos completando cuadrados? A ver. Fácil, ya te indiqué hace un rato, ¿no? A ver, aquí factorizamos el menos. ¿No? Factorizamos el menos. Y tendríamos aquí así, a ver, x al cuadrado, a ver, menos 3x menos 4. Muy bien. Aquí completamos cuadrados, sería así, ¿no? X al cuadrado menos 3x más, a ver, ¿cómo completamos cuadrado? Ya hicimos hace un rato. Coeficiente de término lineal que es 3, la mitad de 3, lo elevo al cuadrado, le quito la misma cantidad, menos 4. Colocamos el mismo que está aquí, menos 4. ¿Ya? Muy bien, entonces toda esta parte que está aquí, fíjate, esta partecita que está aquí, es un trinomio cuadrado perfecto, ya tú sabes que es esto. Entonces y, a ver, será igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Menos, ¿lo veis? Sería así, ¿no? A ver, x, x menos 3 medios, todo esto lo va al cuadrado, y aquí pues efectuamos rápidamente, ¿cuánto sería? 2 por 3 medios al cuadrado, sería al cuadrado. Entonces tendrías así menos 9 cuartos menos 4. Elevamos al cuadrado a ambos miembros, sería y al cuadrado igual a menos. Elevamos al cuadrado a ambos miembros para que se vaya la raíz. Tendríamos esto igual a x menos 3 medios, todo esto al cuadrado. Y aquí menos 9 cuartos. A ver, menos 4 sería ¿cuánto? 4 por 4, 16, menos 25. Sería menos 25 cuartos. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Bueno, aquí esto lo llevamos a otro miembro, ¿no? Y así. A ver, x sería acá, ¿cuánto? X menos 3. A ver, esto pasa a otro miembro, ¿ya? X menos 3 medios al cuadrado. ¿Ya? Más y al cuadrado igual. Menos por menos da más. 25 cuartos. Ya está. Muy bien. Mira, esto que está aquí tiene la forma de la ecuación de un círculo o de una circunferencia, ¿sí, no? ¿Está bien? La ecuación cartesiana de la circunferencia. ¿Te acuerdas tú?
A ver. ¿Así? ¿Cuál es su radio? Acá está su radio. Esto es R al cuadrado. ¿Sí? Si R al cuadrado es igual a 25 cuartos, entonces su radio es igual a 5 medios. Ya sabes que es 5 medios. Ese es su radio. ¿Cuál es su centro? Bueno, su centro ya tú sabes, mira, que sería H, acá. Aquí está H y aquí estaría acá. Muy bien, H, ¿cuánto sería? 3 medios. Entonces ya sabes que aquí el centro, ¿está bien? En el centro tendrías 3 medios y el otro sería 0. ¿Por qué? Porque este K no está, pues no está Y menos K, sería así, ¿no? Al cuadrado. Pero si K es 0, entonces K no está, solamente se encuentra Y. Por eso digo que K es 0. Cuenta, ¿no? Porque si no sería Y menos K. K es igual a 0. Ya eso no te olvides, ¿ya? Muy bien. Ya tendrías el centro, entonces. Y tendrías el radio. ¿Y cuál es su gráfica, profe? Muy bien, mira, tengo el dominio. Esto es el dominio. Dominio de la función de menos 1 a 4. Entonces sería acá. A ver, menos 1 está por aquí. Y aquí estaría entonces el 4. Ya, ese es el dominio. Pero me dice lo siguiente acá, que la función es raíz cuadrada de toda esta expresión. Eso quiere decir que va a ser mayor o igual que 0. O sea, el rango. En otras palabras, el rango va a partir, ya va a ser a partir del 0. ¿Ya? Muy bien, entonces el rango será de 0 hacia arriba. Pero, a ver, ¿cuál sería el intervalo del rango? Fácil, ¿no? Porque si todo esto de acá es una, todo, si yo lo completo sería digamos, la ecuación de una circunferencia, pero aquí no puede tomar toda la circunferencia, porque me está diciendo que su rango debe ser mayor o igual que 0. Pero sí sé cuál es su radio, ¿no? Su radio, hasta la parte más alta. ¿Cuánto es su radio? A ver, 5 medios. Solamente hasta aquí. O sea, toma este punto, 5 medios. Muy bien. Cuando es 5 medios, entonces tú sabes que aquí es su centro, que sería 3 medios. Muy bien. Eso quiere decir entonces que su rango sería entonces de este orden. De este 0, ¿ya? Hasta 5 medios. Hasta ahí, nada más. Eso sería su rango. A ver. Ya está. No te olvides, ¿eh? Problema 2. A ver, terminamos la clase. ¿Eh? Si me dicen hallar igual, ¿no? Dominio y rango, ¿ya? 2. Hallar, dominio, rango y gráfica. ¿Ya? Y gráfica. Entonces, fíjate, si me dicen hallar dominio, rango y gráfica, ¿de quién? A ver. F de X igual. A ver. X al cubo menos X al cuadrado menos 13X menos 3. 3 menos 3. Tienes esa expresión. Entonces le piden hallar. A ver, hallar el dominio, rango y gráfico. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a factorizar este numerador
por divisores binomio. Tú sabes que los divisores binomio, para eso vas a utilizar el término independiente de ese polinomio, cúbico. Ya esto en álgebra también hemos hecho, ¿no? Te acuerdas en factorización, capítulo de factorización. Por eso es que para funciones necesita conocer lo demás. Entonces, sacar los divisores, ¿ya? Los divisores para este valor 3 serían así: más menos 1 y más menos 3. Divisores de 3. ¿Ya? Muy bien, entonces con uno de estos valores puede ser con el más 1 o con el menos 1 o con el más 3 o con el menos 3. Esto sería anular. A ver, vamos a probar con al ojo nomás. Con el 1 no se va a cancelar por estos números. Con el 3 tendría que ser. A ver, sería entonces con el 3 más 3 o menos 3 en este caso. Sería con el menos 3, ¿sí? A ver. Si allá hay menos 3, entonces sería así: menos 3 al cubo, reemplazo aquí, 3 al cuadrado, menos 13 por menos 3, menos 3. Acá sería al cubo, menos 27, aquí sería menos 3 al cuadrado, 9. Sería positivo, acá sería menos 9. Más, aquí sería más 39, menos 3. A ver, hasta ahí, ¿cuánto tendríamos ahí? Acá sería entonces, a ver, 39. Menos 39 más 39. Esto es igual a 0. Muy bien, se anuló. Eso quiere decir entonces que estoy tomando ¿qué? Estoy tomando entonces, ¿qué valor? El menos 3. Estoy tomando el menos 3, ¿no, Luisa? Muy bien. Para x igual a menos 3, se anula este polinomio. Por lo tanto, vamos a nosotros rápidamente utilizar Ruffin. ¿Te acuerdas, no? La regla de Ruffin. Colocamos este coeficiente 1, aquí menos 1, aquí menos 13, y aquí menos 3. Y aquí también el menos 3, que he tomado este valor en esta esquina. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí rápidamente, sería 1 por menos 3, suma sería menos 4 por 3, 12, restas, sería menos 1, multiplicas, sería más 3. Como llegas a ver a la última columna, esto sería el residuo, aquí se anula, 0. Menos 3 más 3, 0. Quedaría esto. Y esto que viene a ser un polinomio de segundo grado, que sería x al cuadrado menos 4x menos 1. F de x quedaría así, igual. Ya tendría aquí un factor que sería este que está aquí, x más 3. Ya, entonces un factor, si aquí es x igual a menos 3, aquí el factor es x más 3, ¿ya? Cuando es menos 3 aquí, aquí más 3. Cuando es más, aquí es menos. Muy bien, ya tengo este factor, que está aquí. Y el otro factor sería este que está aquí. A ver, x al cuadrado menos 4x menos 1. ¿Ya? Y esto entre x más 3. Mira, hasta ahí estamos ya reduciendo la expresión, ¿o no? Claro que estamos reduciendo la expresión. Entonces aquí simplificamos. X más 3, x más 3. Pero antes de simplificar, x tiene que ser diferente de menos 3. 3 menos 3, 0. Y abajo no puede ser 0, porque sería indeterminado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hacemos esa salvedad. ¿Ya? Tomamos en cuenta esto que está aquí, esta nota. ¿Ya? Tomamos en cuenta que x tiene que ser diferente de menos 3. No te olvides. Muy bien, tomando en cuenta esto. Ahora, ya una vez simplificado, la función te va a quedar así. F de x
será igual a x al cuadrado menos 4x menos 1. Y esto para ti es fácil, ¿ya sí o no? Esto te hace recordar, ¿qué cosa? Una parábola, por supuesto. Y esto simplemente haces completando cuadrados. Mira, x al cuadrado menos 4x completo cuadrado sería la mitad de esto al cuadrado, que sería así, 4, le quito menos 4, y esto sería menos 1. Y todo esto que está aquí es un TCP, entonces esto es x menos 2 al cuadrado. ¿Ves? Me quedaría entonces menos 4 menos 1, que sería menos 5. Esa es la función f de y. Gráfico. Ya tú sabes cuál es el vértice. ¿Cuál es el vértice? ¿Ah? Sería entonces h, que sería 2, y k, que sería menos 5. Ese es el vértice de la parábola, ¿sí o no? Entonces, ubico este punto. Si aquí hemos dicho, ¿no?, que es menos 2, aquí es positivo más 2. Si aquí es menos 5, aquí sigue su propio signo, ¿no? Colocamos con su propio signo. Y esto hemos hablado hace un instante, así que ya sabes, eso es el vértice de la parábola, por lo tanto se abre hacia arriba porque aquí es positivo, no es negativo. Ya fuera de este paréntesis es positivo. Si tuviera un signo menos, se abre hacia abajo. En este caso, se abre hacia arriba. Por lo tanto, aquí digo 2, menos 5. 2 estará por acá, la abscisa. Menos 5 estará por acá, entonces sería menos 5. Entonces acá tendría, se abre. Si ahí me dicen